Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Oscar Gabrión y en esta ocasión vamos a calcular matemáticamente el espectro de ciertas funciones elementales. Lo vamos a hacer en MATLAB y vamos a aprender a programar adecuadamente el programa que nos va a calcular el espectro de esas funciones. Entonces vamos a enumerar las funciones de las cuales vamos a calcular el espectro. Bueno, primero tenemos la función senoidal pura. Y la función senoidal pura es de este tipo en el tiempo. Y en la frecuencia tiene dos componentes espectrales, que son dos impulsos. Uno en la parte negativa y el otro en la parte positiva. Si esta onda periódica tiene una frecuencia F0, los impulsos en la frecuencia están ubicadas en menos F0 y en más F0. Y esta función es muy usada en el ámbito de las telecomunicaciones, por ejemplo, para modular cierto tipo de señales que queremos transmitir. Después vamos a calcular el espectro de la señal del tren de pulsos. Y el tren de pulsos simétrico está dado más o menos por una función de este tipo. Ese es en el dominio del tiempo. Y el tren de pulsos en el dominio de la frecuencia, como ya lo calculamos en un video pasado también, son impulsos simétricos espaciados por un múltiplo entero de la frecuencia o el periodo de este tren de pulso. Si este es el periodo T0 del tren de pulso, en el origen no hay nada, no hay ningún impulso, y luego los primeros impulsos están en 1 entre T sub 0, y así sucesivamente 2 entre T sub 0, y acá en menos 1 entre T sub 0, y así sucesivamente también. Y la función tren de pulsos es bien usada, por ejemplo, en el tema del muestreo de las señales analógicas o para el tema de sincronización de cierto tipo de comunicaciones en banda base. Bueno, el tercer tipo de señal que vamos a ver es la señal triangular. Son triángulos que se repiten periódicamente. Y esta señal también tiene un espectro muy similar al tren de pulsos rectangulares. Pero en este caso de la señal triangular tiene un impulso en el origen, ya que tiene un componente de C distinto de 0. Acá el componente de C es 0, porque el lado positivo del tren de pulso, este lado de acá, se cancela con este lado de acá. En cambio acá hay un nivel de C y por eso hay un impulso en el origen. Y luego también tiene componentes secundarios espectrales. Y del mismo modo está espaciado una frecuencia que es múltiplo del periodo fundamental de la onda triangular. La onda triangular es en periodo T sub 0. También está espaciado del mismo modo. Y esta onda triangular tiene su aplicación, por ejemplo, para la modulación de cierto tipo de señales, como la señal PWM. Luego tenemos la señal de la onda senoidal rectificada. Es una onda que es el valor absoluto de la onda senoidal. Y esta onda nos sirve, por ejemplo, para obtener la corriente continua a partir de una onda de corriente alterna. Si una onda de corriente alterna lo pasamos por un rectificador de diodos, obtenemos una señal como esta. Y de esta onda rectificada completa también se puede calcular su espectro, y el espectro también va a tener un impulso en el origen. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de C. Y luego tiene componentes espectrales también a ambos lados del
espectro en, en la parte positiva y en la parte negativa. Y por último vamos a ver un tipo especial de onda que es la onda PWM. Y esta onda es una modulación por ancho de pulso, que es más o menos así, ¿no? El periodo en este caso es el mismo, T sub 0. Acá también es T sub 0. Y acá también es T sub 0. Y varía simplemente en el ciclo activo de trabajo por cada periodo. El ciclo activo es la parte positiva del pulso en cada periodo, que se representa como tau, y es un porcentaje de cada periodo total de esta onda. Y esta onda PWM es bien usada en el tema del control de motores DC. Y también tiene un espectro casi similar a los otros tipos. Tiene un nivel de C y tiene componentes espectrales a ambos lados del espectro, en la parte positiva y en la parte negativa. Solo que este nivel de C va a ser variable en función del ciclo de trabajo o tau. Si el tau es menor, este impulso que representa el nivel de C es pequeño. Y si el tau es más grande, este impulso en el origen va a ser mayor. Entonces el impulso en el origen va a variar en función del ciclo de trabajo. Y bueno, ahora vamos a hacer el cálculo de todos estos espectros en un programa de MATLAB. Voy a hacer el programa paso a paso para explicar más o menos cómo se programa la parte del encuadre de frecuencias, sobre todo que es un poco complicado de entender. El primer comando es para borrar las variables y el segundo comando es para cerrar todas las ventanas activas emergentes. Luego declaramos el periodo de muestreo igual a 0.01. El periodo de muestreo es el periodo con el cual se va a dibujar cada muestra. Por ejemplo, si nos vamos a la onda senoidal, cada punto va a estar separado 0.01, en este caso segundos. También definimos la frecuencia de muestreo, que es la inversa del periodo de muestreo. Y esta frecuencia de muestreo va a servir para el escalamiento de la frecuencia. Luego definimos el vector T, el vector de tiempo, de -10 con pasos de cada periodo de muestreo hasta 10 segundos. Este vector de tiempo nos va a decir el rango de tiempo en el que estamos trabajando. Esto puede ser -10 y este puede ser 10. Luego tenemos que definir la amplitud de la señal A y lo vamos a definir como 1 simplemente para evitar cálculos más complejos. La amplitud es el rango de frecuencia que abarca la señal en el eje Y, desde -A hasta A. Seguidamente tenemos que definir la señal que queremos analizar, la cual es una señal cosenoidal de periodo igual a 1 segundo. Luego tenemos que calcular la longitud de esa señal y esto lo hacemos para normalizar el vector en el dominio de la frecuencia. Luego calculamos la transformada de Fourier de la señal X con la función FST y la tenemos que invertir con el comando FST-SHIFT porque inicialmente se nos presenta de modo invertido. Luego definimos el vector de la frecuencia con la longitud del vector de la señal y esto lo normalizamos por la frecuencia de muestreo y a ambos casos lo normalizamos
entre la longitud del vector de la señal. Y finalmente tenemos que graficar las señales en el dominio del tiempo y la frecuencia. Para eso definimos la función figure o figure y dividimos en dos gráficas, y en la primera gráfica calculamos la señal en el dominio del tiempo y en la segunda gráfica dibujamos o graficamos la señal en el dominio de la frecuencia. Finalmente ejecutamos el script y vemos en la gráfica de la frecuencia que el espectro de frecuencia coincide con el espectro de la señal graficada en la pizarra y que la posición de los impulsos está en 1 Hz, que es la inversa del periodo, que es 1 segundo. Luego graficamos la segunda gráfica, que es el tren de pulsos cuadrados, con la función square. Ejecutamos y vemos en el dominio de la frecuencia que la señal también coincide con el espectro graficado y que en la frecuencia 0 no hay componente de frecuencia, como lo indicamos en la gráfica dibujada. Luego tenemos que calcular el espectro de la función triangular. Y para hacer esto copiamos una función que ya hemos definido en otro ejemplo de la función triangular con la función pulse_tran en lugar de square. Pegamos la función y ejecutamos. Y vemos que el espectro de la señal triangular es similar al espectro de la señal graficada en la pizarra y que esta vez sí existe un componente de frecuencia en el origen, como era de esperar. Seguimos con la siguiente función, que es la función de la onda rectificada senoidal. Para calcular la onda rectificada usamos la función valor absoluto. Y ejecutamos el script y vemos que el espectro de la función de la onda rectificada es similar al dibujado también, y también es similar al de la onda triangular, porque son bien similares también en el tiempo, ambas gráficas. Y finalmente vamos a calcular el espectro de la señal PWM. Tenemos que convertir la señal cuadrada en una señal unipolar, y una vez que convertimos la señal unipolar le damos un duty o un ciclo de trabajo del 20% y vemos el espectro de la señal PWM, que es una función sampling pero discretizada con impulsos. Y finalmente vamos a verificar que los impulsos en el origen varían cuando se varía el duty cycle. Por ejemplo, si ponemos un duty cycle de 0.1, en el dominio del tiempo sale un tren de impulsos aproximado, y la transformada de Fourier de un tren de impulsos es otro tren de impulsos. Y luego ponemos un duty cycle de 99% y vemos que en este caso el espectro de la señal PWM
se convierte en un impulso en el origen, ya que la señal en el dominio del tiempo es constante, prácticamente, y la transformada de Fourier de una constante es un impulso en el origen. Y bueno, acá terminamos el análisis del espectro de estas funciones trascendentes. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dejar me gusta, dejen sus comentarios y nos veríamos en un próximo video con un nuevo tema de electrónica o de ingeniería. Hasta luego.